Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo tutorial de la materia Selección e instala mecanismos en sistemas mecatrónicos. En esta ocasión vamos a abordar el segundo ejercicio ejemplificado para la aplicación de un mecanismo de palanca. Procedamos. En esta ocasión tenemos un ejercicio el cual se le va a tener que aplicar el mecanismo de palanca en una carretilla. Proseguiremos una vez seguido a esto, una vez leído el enunciado que se nos da, con la identificación y localización del mecanismo de palanca, como cada una de sus partes que lo conforman y las distancias referenciadas, así como posteriormente estaremos realizando la solución al cálculo de las magnitudes que se nos pidan. Muy bien, dentro de este ejercicio se nos dice que en el siguiente mecanismo de palanca, que es una carretilla, el cual se utilizará para llevar una carga, donde se conoce que la carga a vencer con el mecanismo de palanca tiene una masa igual a 320 kilogramos. Recordemos que habíamos dicho que los kilogramos son representativos de la masa, no del peso. El peso se da con el cálculo de la operación de la masa por la gravedad, que nos tiene que dar en una unidad de Newton. Aparte, conocemos que la distancia que existe desde el punto donde se concentra la carga hasta el punto de apoyo es de 80 centímetros. Por otro lado, también vamos a conocer que la distancia que existe desde el punto donde se aplica la fuerza dentro del mecanismo de palanca al punto de apoyo es de 140 centímetros. Y estas distancias referenciadas son conocidas como brazo de resistencia y brazo de potencia respectivamente. Aparte, si sabemos que al levantar la carga con la carretilla el mecanismo entra en equilibrio, tenemos que resolver inicialmente la identificación y localización del punto de apoyo, potencia y resistencia en el mecanismo, así como clasificar este mecanismo por grado según su configuración. Segundo, tenemos que calcular cuál es la potencia que se debe aplicar en el extremo de la carretilla para vencer a la masa de la carga. En este caso, ojo, nos están pidiendo la potencia, a diferencia del ejercicio pasado que se nos pedía conocer cuál era la masa del segundo niño que iba a vencer a la masa del primer niño. Muy bien, procediendo a ello, pues nosotros tenemos este mecanismo de carretilla. Vamos a identificar cada uno de los elementos que lo conforman. Por aquí tenemos el mecanismo de palanca, el cual vamos a estar identificando. Muy bien. Inicialmente lo que tenemos que identificar dentro de nuestro mecanismo es saber cuál es la barra rígida que se conocerá como palanca. Dentro de este mecanismo pues es algo sencillo, puesto que yo cuento esta barra, que es la que lleva el soporte de toda la carga del mecanismo al momento de que la levantamos. Entonces toda esta barra que llega hasta este punto se dobla y va hasta hacia acá, va a ser conocido como la palanca. Muy bien. Una vez identificado cuál es la palanca, vamos a proceder a localizar cada uno de los elementos básicos que lo conforman, que sabemos son tres. ¿Dónde se encontraría el punto de apoyo dentro de nuestro mecanismo de palanca? Sabemos que es un punto en el cual la barra está articulada para poder realizar movimientos de oscilación, en este caso, que van a ir de arriba hacia abajo, que van a ir desde este punto de acá hacia este punto de acá. Entonces va a poder realizar esas oscilaciones la palanca a través de cierto punto. Observando y visualizando un poco cómo es el funcionamiento de este mecanismo, yo sé que aquí en este punto es donde se va a apoyar el mecanismo para levantar la carga que va a llevar en este punto, que es donde está el depósito, y aquí es donde voy a aplicar la fuerza yo para levantar esa carga. Entonces al momento que levanto la carga, el mecanismo entra en equilibrio entre la carga y la fuerza aplicada a través de este punto. Por lo tanto, el punto de apoyo del mecanismo de palanca se va a localizar exactamente en este punto de aquí, que es donde se articula, es donde está la llanta. Procediendo con ello, ahora localizamos la carga, y ya habíamos mencionado que la carga se va a localizar aproximadamente en este punto, que es donde nosotros conocemos que vamos a colocar la carga dentro de la carretilla. Y por último vamos a aplicar nosotros una fuerza en esta dirección para poder vencer a la carga que
tenemos dentro de la carretilla y en este punto extremo de la barra. Por lo tanto, sabemos que el punto de apoyo se identifica solamente con ese triangulito ahí. Aquí vamos a localizar lo que es la resistencia dentro del mecanismo de palanca, y acá vamos a localizar lo que es la potencia o punto de potencia. Simplemente lo localizamos así, aunque también puede ser conocido como fuerza, y listo. Ahora lo que nos falta es conocer cuáles son las distancias referenciadas. Nosotros sabemos que tenemos dos distancias referenciadas dentro del mecanismo de palanca, las cuales van a ser las distancias existentes desde el punto de apoyo del mecanismo de palanca, que se encuentra aproximadamente en este punto, hacia el punto donde se aplica la resistencia, y hacia el punto donde aplicamos nosotros lo que es la fuerza. Van a existir esas dos distancias desde el punto de apoyo. Muy bien, para saber identificar cuál es cada una de ellas, nosotros vamos a conocer que la distancia existente entre el punto de apoyo y el punto en el cual se genera o se coloca la carga dentro del mecanismo de palanca va a ser conocido como brazo de resistencia, el cual se identifica con las letras B subíndice R. Entonces en este punto vamos a estar localizando nosotros lo que es el brazo de resistencia, mientras que la distancia existente desde el punto de apoyo se encuentra en este punto de aquí hasta el punto donde aplicamos nosotros la potencia dentro del mecanismo de palanca va a ser conocido como brazo de potencia. Por lo tanto, esta distancia de aquí hasta este punto de acá dentro del mecanismo de palanca lo vamos a identificar con las letras B subíndice F, que es representativo obviamente de lo que es el brazo de potencia o de fuerza. Y muy bien, ahora lo único que resta pues es identificar, en base a la configuración de la localización de cada uno de los elementos, qué tipo de mecanismo sería, primero, segundo o tercer grado. Identificando que el punto de apoyo dentro del mecanismo de palanca no se encuentra en un punto céntrico entre la resistencia y la potencia, vamos a saber que no es de primer grado. Por lo tanto, lo que resta es identificar si es de segundo o tercer grado. Si yo tengo colocada la resistencia en un punto céntrico entre la fuerza y el punto de apoyo, va a ser un mecanismo de palanca de segundo grado. En caso contrario, si la fuerza la tuviéramos en un punto entre el punto de apoyo y donde se aplica la resistencia en el otro extremo, sería de tercer grado. Pero en este caso sabemos que este va a ser un mecanismo de palanca de segundo grado. Y una vez que ya tenemos identificado esto, pues solamente procedemos con la siguiente solución de el ejercicio. Una vez que tenemos la solución a la identificación y localización de los elementos del mecanismo de palanca, procedemos a realizar la siguiente solución, la cual la vamos a resolver acá en este operador matemático. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dentro de esta solución vamos a inicialmente localizar nuestros datos, en los cuales, según el enunciado, nos dice que no conocemos la potencia, esa es la que necesitamos calcular, y la necesitamos calcular en unidades de potencia, que sería dada en newtons para este caso. Pese a que no nos lo dice, nosotros lo vamos a tomar como
que se necesita calcular en newtons porque es el cálculo estándar para el Sistema Internacional de Unidades para el cálculo de fuerza o potencia, y se tiene que dar en newtons. Conocemos que la resistencia tiene una masa de 320 kilogramos, así como existe un brazo de resistencia de 80 centímetros, mientras existe un brazo de potencia de 140 centímetros. Muy bien, nosotros sabemos y debemos de proceder del conocimiento de que la gravedad estándar para cualquier punto del planeta Tierra se considera como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual también es aceleración. Nos va a servir para poder realizar la conversión de masa a peso, que se realiza por medio de la multiplicación de la masa por la gravedad para que nos dé unidades de newton, lo cual es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien, procedemos a realizar las unidades como habíamos mencionado en el anterior video. Las unidades para la distancia también tiene que estar dada en metros, puesto que es la unidad básica que se utiliza para la aplicación de estas fórmulas en el cálculo de unidades físicas. Entonces, procedemos a realizar las conversiones necesarias, en la cual inicialmente la masa la tenemos que convertir a newton, por lo tanto tenemos que multiplicar 320 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos va a dar un resultado de 3139.2 newtons. Ese es solamente el peso real de la carga. Procedemos a realizar la siguiente conversión, que sería convertir 140 centímetros a metro por una simple regla de 3, en la cual nosotros dividimos 140 centímetros entre 100 centímetros y al mismo tiempo lo multiplicamos por un metro. Nos va a dar un resultado igual a 1.4 metros de brazo de potencia. Entonces procedamos a realizar la conversión y nos da este resultado, ¿ok? Convertimos a metros dividiendo entre 100 centímetros y multiplicando por un metro. Una simple regla de 3 para convertirlo a metros. Centímetro con centímetro se da y nos queda la unidad de metro. Igual manera, los 80 centímetros tenemos que convertirlo a metros de igual manera, dividiendo entre 100 centímetros y multiplicando por un metro para que nos dé el resultado, lo cual nos queda como resultado a una distancia existente desde el punto de apoyo hacia la resistencia de 0.8 metros. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Nosotros debemos ahora identificar qué es lo que necesitamos calcular dentro de la formulita de la ley de la palanca, la cual se representa por medio de esta fórmula, en la cual nos dice que la potencia operada por el brazo de potencia es igual a la resistencia operada por el brazo de resistencia. Nosotros conocemos ahora la magnitud de la resistencia, conocemos la magnitud del brazo de potencia y del brazo de resistencia respectivamente, pero no conocemos cuál es la magnitud de la potencia, por lo tanto debemos despejarla. Sabemos que si el brazo de potencia está operando, está multiplicando en este caso a la potencia, debemos despejarla y debemos mandarla hacia el otro lado o dividir ambos lados entre el brazo de potencia, lo cual provocaría que se eliminara del lado izquierdo y quedara del lado derecho. Por lo tanto, nos resultaría, al realizar el despeje de la potencia, que va a ser igual a operar la resistencia por su brazo de resistencia y al mismo tiempo dividir este resultado entre el brazo de potencia. Una vez que tenemos el despeje necesario, lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir cada una de las unidades que sí conocemos para poder calcular la potencia. Al realizar la sustitución nos va a quedar que debemos de multiplicar 3139.2 newtons por 0.8 metros y dividir este resultado entre 1.4 metros. Observando un poquito, vamos a identificar que en esta parte tenemos multiplicando newton por metro
y al mismo tiempo dividiendo entre metro. Entonces metro entre metro se elimina y solamente nos quedaría la unidad de Newton, para lo cual nos va a dar un resultado igual a 1793.828571 newtons, el cual sería en este caso la magnitud necesaria para la potencia aplicada en el otro extremo dentro del mecanismo de palanca de la carretilla. Es la fuerza que necesitamos nosotros aplicar para poder vencer a la masa de 320 kilogramos. Y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Una vez que lo tenemos, pues solamente lo colocamos dentro de nuestro enunciado como la solución pertinente al ejercicio. Y bueno, sería todo por este tutorial. Nos vemos en los siguientes ejercicios que se estarán subiendo a través de videos en este mismo canal.